Y les decía lo de la expectoración, ¿no? Todas estas características de la anamnesis, vuelvo a insistir, son altamente importantes de tener presente. Porque, por ejemplo, si tuviera el paciente, el paciente nos dijera en la anamnesis que tiene hemoptisis, por ejemplo, ¿cómo yo lo podría distinguir de una hematemesis, por ejemplo? Alguien que me lo pueda decir. El paciente tiene POC, ¿ok? Tiene POC y está diagnosticado, ya lo sé, fuma, todo. Pero resulta que también, pues el tabaquismo es un factor de riesgo para una gastritis tipo A, si ustedes le quieren llamar así, y probablemente también tenga un sangrado de tubo digestivo alto, es decir, está por encima o antes del ángulo de Treitz. Entonces, ¿ahí qué onda? ¿Cómo distinguirían una hematemesis versus una hemoptisis? Ahora sí, a ver, Miriam Aguilar 2, a ver qué opinas. Pues la hemoptisis yo esperaría encontrarla como en húmedos o en pozos de café o como pues tracitas de sangre, y la hematemesis pues como un sangrado fresco asociado bueno, la náusea a lo mejor y no tanto, porque pues también la tos puede desencadenar un reflejo nauseoso, pero pues yo creo que así. Sería al revés, ¿no, Miriam? Los conceptos que tú comentaste, pero al revés, ¿no? Comentabas que a ver, vuelve a recapitular todo, porque ahí como que los conceptos los pusiste al revés. Hemoptisis, ¿cómo lo encontrarías o cómo esperarías encontrarlo? Pues como tracitas, como tracitas de sangre. Acuérdate que te avienta ya prácticamente la expectoración con sangre, o sea, ya lo de las tracitas es complejo, ¿eh? Porque también, acuérdense que difícilmente ustedes ven la hemoptisis en tiempo real, estamos hablando del interrogatorio, a menos que ahí les expectore el paciente enfrente de ustedes, pero el paciente llega y ustedes en la anamnesis van a tratar de buscar esa semiología completa. ¿Alguien más iba a participar? A ver que le ayude a Miriam Aguilar 2. Considero que la hemoptisis pues es una sangre expulsada con la tos, tiene que ser espumosa y es roja rutilante, mientras que la hematemesis, como es del tubo digestivo, pues esta es una sangre que viene con un rojo un poco más oscuro, y puede estar acompañada pues también de algunos restos, pudiera ser hasta alimentarios. Ok, va, está bien, te lo empiezo a comprar, pero supongamos que el paciente está en ayuno, no hay restos alimentarios, tiene POC, el paciente tiene también una gastritis ya comprobada. Cuando hablo de gastritis, que es un diagnóstico anatomopatológico, me refiero que el paciente ya tuvo una endoscopia previamente, si no, es enfermedad acidopéptica o ya de perdiz una dispepsia funcional, ¿sí? Cuando hablo de gastritis es porque ya hubo una endoscopia de por medio. Entonces, sí, porque si no se me van a infartar los patólogos y van a decir, no, este cuate está dando diagnósticos anatomopatológicos sin una biopsia de por medio, ¿sí? Entiéndase que cuando hablo de endoscopia, tomaron una biopsia y la mandaron a patología. El paciente está en ayuno, entonces no te va a aventar ahí la hamburguesa, ¿verdad? En la expectoración, ¿no? Doctor, en la hematemesis puedes checarlo si tuvo tal vez como arcada, o sea, preguntarle, y también es más abundante que la hemoptisis, porque la hemoptisis en sí sería como en tos. Entonces preguntarle si tuvo tos, a lo mejor que tuvo esputo y así, entonces ya te vas más por la hemoptisis. Y pues la hematemesis le pregunta si tuvo arcada, o sea, los síntomas previos, ¿no? A lo mejor si tuvo náuseas, si tiene antecedentes, todo eso, entonces te vas como guiando más hacia lo que fue.
Y si fue de tubo digestivo y al tener ahí la sensación en la faringe, laringe, le dio tos al paciente. Pues puede estar acompañada de alteraciones en las evacuaciones como melena, hematoquesia, en el caso del tubo digestivo podría estar acompañada. Ajá, pero el paciente tiene POC también. O sea, sabes del sangrado de tubo digestivo, pero también sabes que tiene POC. Y entonces ahí la cosa ya se pone, lo de la arcada, ¿qué tal si el paciente tiene POC? Supongamos que fue un sangrado de tubo digestivo, le dio un reflejo nauseoso, empezó a toser y tuvo esas arcadas, ¿no? Y entonces ya se empieza a complicar la cosa, ¿no? Entonces, ¿cómo distinguiría si es hematemesis versus hemoptisis? Ahí viene el detalle complejo, ¿verdad? No me vayan a decir, le pido un ataque de tórax y veo si hay un tumor ahí, ¿verdad? No, pues no se vale eso. Prevención cuaternaria ahí, ¿sí? Podría ser con disnea. Pudiera ser con los síntomas acompañantes, pues en la hemoptisis tendría irritación faríngea, dolor costal, y pues en la hematemesis sería como más dolor abdominal, náusea, vómito. Ok, sí, ya están viendo, el mismo Pablo, ¿verdad? Hablaba de disnea y en ese momento tosió, entonces más o menos nos dio el ejemplo hasta representativo del cuadro clínico. Acuérdense que cuando nosotros la pregunta es a propósito porque es compleja, ¿eh? O sea, una hemoptisis versus hematemesis, ¿sí? Y más en pacientes crónicos que tienen 750,000 millones de enfermedades al mismo tiempo, ¿sí? O sea, que tienen EPOC, gastritis, síndrome de intestino irritable, tiene hemorroides, no, entonces complica todo el cuadro. Aquí lo básico es algo muy parecido a lo que comentó ahí Nayeli, Lore y Pablo. Hay que empezar a interrogar datos clínicos sobre agregados. O sea, el paciente tuvo crisis de tos previas a la expectoración o la hemoptisis, ¿sí? La coloración es fundamental, independientemente de los restos de alimentos o no. La hemoptisis va a ser rojo brillante, acuérdense, esa es una característica básica porque está altamente oxigenada. Ahí tenemos oxihemoglobina al 100%, ¿sí? Y en la hematemesis ya es sangre, pero con una cantidad alta de dióxido de carbono, ¿sí? O sea, es una carboxihemoglobina. Por lo tanto, el rojo va a ser más pálido, tirándole a café, ¿sí? Café oscuro, ¿sí? O rojo oscuro. Esa es una característica que deben de tener presente, que no es una regla, ¿sí? Pero los datos de disnea sobreagregada, pues eso puede ser algo que nos incline la balanza hacia la hemoptisis, ¿sí? La tos previa a esta salida sanguinolenta también nos orienta hacia este factor. El antecedente de que el paciente no haya tenido una distensión abdominal, no haya tenido dolor epigástrico antes de esta salida sanguinolenta, pues nos hace orientar a algo pulmonar y no a algo gastrointestinal. Entonces, todos estos detalles sí hay que tenerlos presentes, porque acuérdense que estos pacientes, como tienen múltiples patologías, nos pueden confundir y entonces, tiene hemoptisis, probablemente un cáncer de pulmón, ¿no? Lo que tiene el cuate es un sangrado de tubo digestivo alto que coincide con el EPOC, ¿sí? Entonces, acuérdense que nosotros la anamnesis no debemos de perder, porque ese es el punto que nos va a ir llevando al diagnóstico un poquito más, o un muchito más certero. Muy bien, Yuritsi, continuamos con tu presentación. Sí, bueno, ya lo había comentado, ¿verdad? Aquí nos quedamos. Sí. Para clasificar la gravedad del EPOC se puede utilizar la siguiente clasificación que yo encontré en la guía GOLD.
Se considera que existe una obstrucción al flujo aéreo cuando la relación, eso creo que ya lo había mencionado en la anterior, ¿verdad? Del FET1 y el FBC tras broncodilatación es inferior al 0.70, que fue lo que me estaba mencionando en la diapositiva anterior. Tenemos que, de acuerdo a la guía GOL, podemos clasificarla en 4 estadios o 4 etapas, que va a estar generalmente condicionada por la limitación del flujo aéreo. En este caso está basada en el FET1, postbroncodilatador o dilatación. En GOL 1 o grado 1, que sería la leve, en el que el FET1 va a estar por arriba del 80% del valor predicho. El GOL 2, que es una EPOC moderada, aquí encontramos al FET1 por debajo del 50%, perdón, debajo del 80% del valor predicho. Y tenemos el GOL 3, que es un EPOC grave, en el que el FET1 va a estar por debajo del 50% del valor. Como que se le cicló, o ya no escucho, pero como que se cicló ahí el comentario de Yuritsi. ¿Sí? Sí, como que ya, te había ciclado. Lo que pasa es que sabe que me está marcando conexión de internet inestable, a lo mejor por eso. A ver, ahí los conceptos que maneja Yuritsi, perdón Yuritsi, bueno, es tenerlos, no es algo muy lejano lo que sus compañeras, lo que su compañero les enfatizó, y lo que también su compañera en fisiología enfatizó en las presentaciones previas. Acuérdense que el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, pues prácticamente te mide la fuerza de salida de una X cantidad de flujo de aire, y que esta se ve limitada cuando las vías respiratorias pues tienen un diámetro menor, secundario, por supuesto, el proceso inflamatorio. Ajá. La capacidad vital forzada, pues ya también tenemos ese concepto, ¿verdad? Que es todo lo que le cabe a los pulmones más una inspiración forzada. Ajá. La máxima capacidad que en algún momento dado pudiésemos tener. Entonces, esta relación nos permite ver de toda la capacidad que yo tengo en un garrafón de aire, cuánto puedo sacar, ¿verdad? De ese garrafón de aire totalmente lleno, ¿sí? Y esa es la relación, en pocas palabras, que nos da el numerador y el denominador de la fórmula. Los grados, pues naturalmente son espirométricos, y esto nos permite ver el grado de obstrucción que existe. Hay que tener presente que el EPOC se comporta como una válvula. Entra aire, pero no lo deja salir, ¿sí? Y entonces los pulmones se te empiezan a llenar de aire, ¿sí? De aire, y por eso ese tórax en tonel que ya lo había comentado Yuritsi. Ahí el detalle es que la composición en porcentajes que ustedes ya vieron en el área de fisiología de oxígeno, dióxido de carbono y nitrógeno, pues van cambiando conforme el paciente va requiriendo este intercambio gaseoso, ¿sí? Tenemos mucho aire en el pulmón en un inicio con buena cantidad de oxígeno, pero el transporte de oxígeno en la membrana alveolo-capilar pues sigue transcurriendo, ¿verdad? Entonces sigue pasando oxígeno al capilar para formar oxihemoglobina, pero va a llegar un punto en esa zona que como no está entrando aire nuevo, es el aire que se encuentra ahí atrapado en los pulmones, se va a equilibrar esta fuerza de difusión, y va a llegar el punto en donde ya el poco oxígeno que exista en este pulmón atrapado, obstruido, ya no se va a intercambiar al capilar, porque el capilar va a tener una misma presión de oxígeno mínima a la que tenemos en el pulmón.
Entonces, estos aspectos hay que tenerlos presentes, los comento de manera ya muy somera, porque pues ya lo vimos en fisiología, van a hacer que el paciente se vaya deteriorando cada vez más. Y esto más, más aún si empieza a hacer alguna actividad un tanto física que necesita él, en donde el cuerpo pues, le pida más oxígeno, ¿no? Para llevar a cabo sus funciones. Entonces, lo deteriora, genera acidosis respiratoria y entonces se nos empiezan a caer los buffers y el paciente cada vez se empieza a deteriorar más. Muy bien, Yulitza, ¿qué más nos platicas al respecto? Okay. Si quieres, damos a la siguiente. Muy bien. Hay otras pruebas que nos sirven como diagnósticas iniciales. Pues como ya lo había mencionado anteriormente en las otras diapositivas, una que es la espirometría, que esta es imprescindible para establecer el diagnóstico, demostrar precisamente la limitación del flujo aéreo con una reversibilidad parcial. Y la otra sería la espirometría forzada o prueba broncodilatadora, que se debe de realizar para el diagnóstico y la evaluación de la gravedad de la obstrucción, ¿verdad? Tenemos también que podemos utilizar la gasometría arterial, ya lo había mencionado también, pero esta nada más va a determinar o establecer la cantidad, o en qué se encuentra el paciente, si la cantidad de oxígeno que hay en la sangre, ¿no? Para eso nos sirve para determinar si está en una acidosis o alcalosis respiratoria, ¿no? Y también pues nos sirve para determinar más adelante si el paciente va a requerir o no oxígeno domiciliario, ¿verdad? Es un parámetro que utilizan para clasificar eso, ¿no? La radiografía de tórax, pues esta nos va a proporcionar datos para establecer, generalmente no establece un diagnóstico de EPOC, o sea, la radiografía no es diagnóstica de EPOC, pero se realiza muchas veces para identificar comorbilidades y otras patologías que el paciente pueda tener o que le puedan condicionar más adelante que se nos complique, ¿verdad? La tomografía, pues es una, la puse porque son pruebas diagnósticas que se pueden realizar, pero no es algo que se utilice de rutina y menos el médico familiar. Esta debe ser practicada cuando los síntomas no concuerdan con los hallazgos de la espirometría y que pues en la radiografía de tórax hayamos observado alguna anormalidad, en el tórax, ¿verdad? Entonces, mientras tanto, no la hacemos. Y de hecho, nosotros, los médicos familiares, al parecer, bueno, creo yo, tengo entendido, que en la consulta no solicitamos tomografías. No sé qué me diga el doctor. No, más que en el medio privado, si tú lo quieres indicar, ¿sí? Recuerden que no somos sinónimos de IMSS. Sí la puedes solicitar. Si estuvieras en el medio privado, la pudiera solicitar. Yo la solicitaría en base a guías, como un primer referente del paciente. Ya diagnosticamos el EPOC, ya empezamos el tratamiento del EPOC, ya dimos tratamiento no farmacológico y farmacológico del EPOC. Si el paciente tiene la posibilidad en el medio privado, yo pediría un ATAC, que sería mi primer referente del paciente en su historial clínico, para a partir de ahí, conforme yo lleve esta continuidad de la atención médica a corto, mediano y largo plazo, si en un segundo momento requiriese un ataque, por ejemplo, tendría yo dos referentes distintos, pero no sería algo, si me quisiera ir por el costo-beneficio en el paciente, una radiografía de tórax me permitiría también tener ese referente pre versus lo que pudiera suceder en el futuro en el paciente. Entonces, esta parte es valiosa. Para fines institucionales, pues naturalmente la pide un colega de segundo nivel de atención, porque, bueno, él, pues como un complemento diagnóstico, como un complemento para ir visualizando el pronóstico del paciente, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es útil, pero realmente te permite más, ya sea para un colega de segundo nivel o de primer nivel,
evaluar al paciente e identificar que no tenga otra comorbilidad ahí, como tú muy bien comentas. ¿Sí? Ay, ¿qué hice? La eco es lo mismo con la eco. Acuérdense que el cor pulmonale es una de las complicaciones del EPOC. ¿Sí? El cor pulmonale, que al final es una hipertensión arterial pulmonar, que te genera una insuficiencia cardíaca al final del día, una insuficiencia cardíaca, pues es algo que es una complicación esperada en la historia natural de la enfermedad. Hay que recordar que la válvula de las pulmonares pues maneja una presión en milímetros de mercurio, ¿verdad? Que tiene que vencer. Y el paciente con un cor pulmonale naturalmente incrementa esos milímetros de mercurio generando pues crecimiento ventricular para tratar de romper esa presión que la pulmonar tiene incrementada. Normalmente la pulmonar maneja 18 milímetros de mercurio. No es normal que se le eleve esa presión. Entonces, si tenemos una elevación en ese sitio de presión, como se los estoy refiriendo, pues las cámaras cardíacas tienen que vencer ese punto de baja presión y naturalmente empieza a generar pues, datos ya de insuficiencia cardíaca. ¿Sí? Ok, vamos a ponerles aquí una radiografía de tórax. No sé si el doctor quiera preguntar algo de la radiografía o quieren que les explique pues lo que vemos. No, pregunta, Yaritzi, para que tú y yo nos divertamos con tus compañeros. Échale nombre ahí tú. A ver, de los que tengo aquí a Pablo, ¿qué pudiéramos encontrar en esta radiografía y qué tipo de proyección es? Hola, pareciera que es una anterior. Por cómo se ve la columna vertebral, me parece que está un poquito penetrada. No se observa muy bien el botón aórtico. Los arcos costales pareciera que se ven horizontalizados y los bordes no se alcanzan a apreciar muy bien, los bordes diafragmáticos. ¿Qué más? No alcanzo a ver muy bien, pero pareciera que hay hay una trama bronquialveolar. No alcanzo a ver si hay infiltrado. Sí, creo que sí hay un poquito de infiltrado alveolar. Y creo que eso sería todo. Es lo que yo alcanzo a ver. Muy bien, Pablo. ¿Dónde ves el infiltrado? Estás en lo correcto, pero ¿dónde lo ves? Nada más para verificar que estés... Lo veo por lóbulo inferior derecho. Casi por la cisura. Perfecto. Muy bien. Ahí está. Entonces, bien, Pablo. Excelente. Prácticamente la describió correctamente. Si acaso, pues creo que sí mencionó lo del corazón en gota, ¿no? No lo comentó, pero bueno, ahí está, esta parte, muy bien, Yuritsi, compleméntanos este concepto. Pues es una proyección, igual como lo dijo Pablo, postero-anterior, en la que observamos que hay una distensión alveolar y una disminución de la red de la vasculatura ahí pues donde ¿cómo le pudiera decir? Bueno, se ve ahí al lado del corazón, en ambos lados. Hay un aumento de los espacios intercostales, como lo menciona Pablo. Las costillas, pues sí, están horizontalizadas precisamente. La forma del corazón, pues obviamente es un corazón, ay, ¿qué hice? Permítame. En gota. Y pues nada más mencionar pues que los ángulos diafragmáticos pues están aplanados, ¿verdad? Sí. Radiografía PA, totalmente de acuerdo. El corazón en gota es una imagen que así se ve derivado a que los campos pulmonares están ampliados por el atrapamiento de aire. Hiperinsuflados.
Los ángulos costodiafragmáticos, hay un par de centímetros escaparon, ahí es fallo de la técnica, o también están tan ampliados los campos pulmonares que no le alcanzó al radiólogo alcanzar a tomar toda la, todo el tórax, ¿no? Totalmente. Si vemos, hay una trama vascular principalmente ampliada, esto puede ser por el incremento ya de presión que existe, esto lo pueden ver inmediatamente en el primer tercio medial, tomando como referente la columna vertebral en ambos lados, ahí lo pueden apreciar, y un leve infiltrado alveolar, ese lo van a ver en el segundo tercio, principalmente del campo pulmonar del lado derecho, básicamente entre el lóbulo medio y el lóbulo inferior. Ahí lo van a alcanzar a ver ligeramente. Esa pequeña ya es infiltrado de tipo alveolar, porque el incremento de trama vascular lo van a ver en el primer tercio medial de los campos pulmonares. El grado de penetración, se me hace buena toma, en la penetración se alcanzan a ver ahí ligeramente los espacios intervertebrales, eso habla bien de la radiografía, por lo tanto, esa lucidez de la radiografía es por el atrapamiento de aire, no por otra cosa, ¿sí? Entonces, pues bueno, perfecto, le damos a la siguiente, Yuritsi. Sí. Esta es una imagen de un TAC de tórax. No sé si alguien quiera participar describiéndola o se las describo yo. A ver, descríbela ya para ir avanzando, porque pues ya estamos en la parte final de nuestra de la presentación, ya para continuar el lunes y no hacérselas muy cansadas a todos. Sí, era maratón, pero no tan largo. Ok, las flechitas rojas nos van a indicar que hay un engrosamiento en lo que son las paredes bronquiales, y ahí observamos las flechitas amarillas nos están indicando que la mucosa del bronquio está inflamada. Entonces, prácticamente en esa tomografía, pues nada más es de observar lo que es el engrosamiento de los bronquios, y esa es una TAC de tórax que nos está diagnosticando una bronquitis crónica. Muy bien, efectivamente. Le damos a la siguiente, Yuritsi. ¿Qué hice? Espérame, que ya no me lo quita aquí. Esta cosa como que, no sé, como que el touch ya no quiere. A ver, damos a la siguiente. Sí, ahí voy, Doc. Es que como que, ahí está. Pues esta es la misma que les había puesto anteriormente, que son las pruebas diagnósticas iniciales que hacemos, que es la espirometría forzada, la prueba broncodilatadora y la radiografía, que son las pruebas diagnósticas iniciales. Y las adicionales, pues son las que ya les había mencionado, ¿no? La gastroscopía y bueno, la siguiente, el diagnóstico diferencial, pues lo vamos a hacer principalmente, pues tenemos que estas pueden cursar pues las patologías con una limitación del flujo aéreo, y que dentro de las principales diagnósticos diferenciales pues lo podemos hacer con el asma bronquial, con las bronquiectasias y con las bronquiolitis obliterantes, que es como lo encontré, y puede iniciar esto a cualquier edad y en el asma bronquial y en individuos no fumadores, mientras que el EPOD es característico de adultos con antecedentes de tabaquismo. No sé si quiera que mencione cada una de las patologías o nos vamos a la siguiente. No, vamos a la siguiente, de favor. Ok. El tratamiento del paciente, bueno, ya vamos a entrar a lo que es el tratamiento. El tratamiento del paciente estable van a ser principalmente lo que son medidas generales, como en todos lados. El tratamiento hay que tratar de manera principal el tabaquismo, pues obviamente haciendo que el paciente cese de seguir fumando, para esto, pues evitar que el paciente desarrolle o progrese al EPOC, ¿verdad? Eso es en las medidas preventivas primarias. Tratar la dependencia nicotínica cuando ya el paciente ya es un fumador,
En estos casos es aconsejable darle consejos médicos, intervenciones psicosociales, tratamiento a lo mejor farmacológico, para pues que deje de fumar. Aquí tenemos que debe haber una vacunación anual y que debe de aplicarse los pacientes la vacuna antigripal, porque ya se ha demostrado que esta reduce la mortalidad y el número de hospitalizaciones en pacientes con EPOC. También se utiliza la vacuna antineumocócica como de manera preventiva, y esta se debe utilizar en pacientes con EPOC de 65 años o más, ya que previene la aparición de neumonías. Hay dos tipos de vacunas, la 23 valente, que sería la Pneumovax 23, y la conjugada 13, que sería la valente 13, que es la Prevenar 13. La P23 valente, esta se debe aplicar al momento del diagnóstico, y una segunda dosis y última a los 65 años de edad. El intervalo entre ambas aplicaciones de una y otra sería de 5 años. Y la otra, que sería la conjugada 13 valente, que sería la Prevenar, esa se administra en dosis única, nada más. Pues hay que indicarle al paciente que hay que realizar ejercicio regular, que es recomendable en todos los estadios de la enfermedad. Obviamente que a manera de sus posibilidades, ¿verdad? El tratamiento farmacológico, pues, bueno, el tratamiento de elección inicial en todas las etapas del EPOC son los bronquiodilatadores de acción corta, bromuro de ipratropio principalmente, y agonistas beta-2 adrenérgicos de acción también corta, como salbutamol o terbutalina, que van a ser eficaces en el control rápido de los síntomas. Todos los pacientes que vayan a usar broncodilatadores de acción, ¿qué hice? Bueno, ¿qué hice? De acción prolongada, ¿sí se ve? Sí. Salmeterol, formoterol y bromuro de tiotropio, ya han demostrado que disminuyen los síntomas de disnea y que mejoran pues la calidad de vida y la disminución de las exacerbaciones y de las hospitalizaciones en los pacientes con EPOC. Encontré esta tablita que me gustó mucho, ya la había mencionado por ahí Ángel, creo, en la clasificación de los medicamentos, ¿verdad? Los SABA, que es como los que conocemos como agonistas beta de corta duración, los LABA, que son los agonistas de acción prolongada, y aquí vemos cada uno de los que engloba cada sigla, y tenemos a los SAMA, también agonistas muscarínicos de corta acción. Yo les puse prácticamente los que venían en la guía de práctica clínica, que son los que nosotros vamos a manejar y que son los que tenemos de manera institucional. Aquí nos dice pues las dosis, el inicio de acción y la duración del efecto. Por ejemplo, en los SABA, el salbutamol pues pueden ser de 100 a 200 microgramos, y el inicio de acción pues es rápido, ¿no? De 3 a 5 minutos, y va a durar de 4 a 6 horas el efecto. Entonces, esta tabla está muy padre y está muy ejemplificada para nosotros darnos una idea de cuáles medicamentos son los que podemos utilizar en el EPOC, ¿verdad? Obviamente no es lo mismo utilizarlos en el EPOC estable que en el EPOC obviamente exacerbado, porque ahí pues cambia el tratamiento, ¿verdad? Los glucocorticoides inhalados, pues bueno, es un poco controvertido porque dice que se utilizan pues en el EPOC moderado y grave, y que van a reducir el número de exacerbaciones, y estos van a producir un leve incremento en el FED1, y estos van a mejorar la calidad de vida. Encontré por ahí una tablita que también está muy buena de los glucocorticoides inhalados que generalmente se utilizan, aunque está de manera controvertida que no están muy indicados el uso de ellos
de manera rutinaria. La combinación de glucocorticoides y agonistas beta-2 adrenérgicos de acción prolongada se utilizan en pacientes con EPOC moderada y van a producir una mejoría adicional de la función pulmonar y los síntomas y una reducción mayor de las exacerbaciones. Dentro de ellos, pues, están los de acción breve, de acción prolongada, salmeterol o formoterol, y pues, como si nos basamos en la tablita, pues vemos que su inicio de acción es más o menos 30 minutos en el salmeterol y una duración prolongada más o menos 12 horas. Estos son los corticoides inhalados que generalmente se utilizan para el tratamiento del EPOC, ¿verdad? Aunque, bueno, mencionaban ahí un artículo que, pues, que no es algo que se tenga que utilizar, vaya, como de primera línea. Pues una exacerbación la vamos a definir como episodios de empeoramiento agudo de los síntomas de lo que es el EPOC. Y para el EPOC grave, en los que se han presentado más de una exacerbación anual, se han utilizado varios tratamientos, pero el que más se utiliza es la combinación de glucocorticoides y agonistas beta